Por último, lastimosamente, la pobreza a su vez se acentúa y golpea en los sectores de la sociedad más relegados, es decir, de los aproximadamente 66.000 pobres más que hay hoy en nuestro país, en el entorno de 21.000 personas tienen menos de 18 años, por lo que los menores explican aproximadamente el 32% del aumento de la pobreza. El ascenso de la pobreza asimismo golpea con mayor fuerza a las mujeres jefas de hogar, al colectivo LGTBIQ y sobre la población racializada de nuestro país, especialmente sobre los afrodescendientes, en cuyos hogares la pobreza se ubica por encima de los parámetros medios. También la desigualdad se ha acentuado y todos los indicadores de relevamiento de la misma así lo muestran. Hoy nuestro país es más desigual que previo al comienzo de la presente administración. La brecha entre quienes se encuentran en los niveles de mayores ingresos y quienes están en el nivel de menores ingresos se ha incrementado. La economía del país se ha recuperado de manera importante tras la crisis, pero la recuperación no está alcanzando a toda la población y en particular está quedando rezagados los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a la vez que a los sectores de mayor ingreso siguen concentrando y acumulando la riqueza generada por otros. Por último, y como dato no menos importante, el gasto público social más golpeado fueron la enseñanza y la vivienda, dos de los principales afectados por el recorte, que a su vez son los que tanto pueden contribuir al desarrollo social, dado su potencial en términos de aporte a una trayectoria de crecimiento sostenido, es el gasto a la enseñanza, que cayó un 3% en términos reales. Y ténganse en cuenta que la importancia de la caída en tanto los recursos que se destinan rondan el 4.4% del PBI, es decir, su recorte en la educación fue de 300 millones de dólares en 2 años, ¿no? Por su parte, la vivienda fue sin duda la más lastimada en términos de recorte presupuestal, registrando una caída cercana del 12%. Y ahí tenemos a los compas del Zunca todos desempleados. En resumen, el gasto público social cayó sustancialmente en términos reales luego de más de 10 años de crecimiento ininterrumpido. En efecto, si se considera exclusivamente los recursos destinados al gasto público social, esto es experimentar una caída de casi 5% en términos reales. El gobierno privilegió los objetivos macroeconómicos y en sintonía con la aprobada LUC, que creó una regla fiscal sobre el gasto presupuestal, es decir, que la pandemia puso en tensión y hasta cierto punto en contradicción los objetivos sociales con los económicos, incluso si se tiene en cuenta que los principales rubros afectados por los recortes fueron las retribuciones, es decir, los salarios, y las inversiones públicas. Por lo tanto, resulta sencillo dar cuenta de las prioridades que tomó en cuenta el gobierno de Luis Lacalle Pou. En suma, compañeras y compañeros, hemos presentado aquí algunos datos concretos y reales que hablan del retroceso que hemos tenido las y los trabajadores, con pérdida de nuestra calidad de vida en los últimos 2 años. No podemos permitir ni tolerar la carestía y el hambre que hoy vive nuestro país en una economía que, como lo dijimos recientemente, está en crecimiento. Existen sectores minoritarios que se han apropiado de estos mayores ingresos y esto permite un proceso de concentración de la riqueza, aumentando la brecha entre ricos, muy ricos, y pobres, muy pobres. Nuestro departamento no escapa de esta realidad y a causa de la crisis social y económica que hoy mantiene y se agudiza, durante ya 2 años los sindicatos, organizaciones barriales, sociales y culturales se han solidarizado realizando cientos de ollas populares, entregando donaciones de ropa y abrigo, canastas alimentarias para apoyar a familias que hoy tienen sin resolver sus necesidades básicas en sus hogares. La política económica del presidente de la República del primer día que asumió fue explícita en el sentido de proteger y privilegiar de distintas formas a estos sectores económicos, a lo que él llamó malla oro. Santo Luis Lacalle Pou aseguraba que el crecimiento de estos sectores teóricamente impulsaría el resto de la economía. Sin embargo, no se observan los efectos del derrame
Y la torta creció, 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 y los trabajadores seguimos comiendo migajas caídas del piso. Compañeras, compañeros, hermanos trabajadores, tratamos aquí de ser lo más claro, sintético y llano posible, aunque me entreveré bastante, pido disculpas por los nervios, pero con esto no alcanza. Los desafíos son muy grandes y no alcanzan ni con el mejor discurso pronunciado en la historia, que de hecho este no fue ni no tuvo ni cerca de ser mejor. Debemos de todos modos, compas, seguir en las calles, continuar con ese muy buen trabajo que realizamos hasta el 27 de marzo, seguir ganando organización. Lo decía al comienzo, la realización de estos actos del 1 de mayo fue una clara señal de lo importante que significó todo el trabajo capilar que se hizo hasta el 27 de marzo, donde ganamos mucha, por cierto, organización, y seguir codo a codo, lo fundamental, en unidad con quienes movemos la rueda y ante todo escuchando a nuestras compañeras y compañeros de trabajo, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a las organizaciones sociales, culturales, vecinales, seguir luchando con y para el pueblo. Para culminar y que se haga un poco ameno este mazazo que les di, dejamos un fragmento del poema A mis obligaciones del poeta y político chileno Pablo Neruda, que dice así: cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma, pasa el invierno y deja sitios abandonados, habitaciones muertas, yo trabajo y trabajo, debo sustituir tantos olvidos, llenar de pan las tinieblas, fundar otra vez la esperanza. No es para mí sino el polvo, la lluvia cruel de la estación. No me reservo nada sino todo el espacio y allí trabajar, trabajar. Manifestar siempre la primavera. Salud 1 de mayo, salud trabajadores, salud trabajadoras. ¡Qué rico, bien!